Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como lo hacemos todos los martes, es echarle un poco de luz a mucha información que hay en todas las redes, que sale a nivel nacional. Inclusive, fíjese que esta semana podríamos decir casi una amenaza nuevamente de encierro. Una cosa bastante rara, cerrar nuevamente el turismo. Recordemos que hace un año, cuando nos encerraba el presidente en una cuarentena casi eterna, decía que era para proteger la vida de los argentinos. Sin embargo, antes de llegar a fin de año, propuso la ley genocida del aborto. Son esas grandes contradicciones que vive nuestra Argentina, en un momento en el cual hay más del 50% de pobreza, Salta un poquito más, donde hay 25% de desocupación, pero no solo eso, hay algunos atisbos, podríamos decir, de cierto terrorismo, ya lo vamos a conversar en el programa de hoy, pero en la Patagonia, cuando vemos usurpaciones, cuando vemos muertes, cuando vemos incendios intencionales y que están avalados por el mismo gobierno, por lo menos nos tiene que llamar la atención. Y Salta no escapa a esto también, ¿no? Hay situaciones muy particulares en los valles calchaquíes. Hemos hablado con Guillermo Kolb, que es secretario de la Asociación de Productores de los Valles. Hay otros lugares, podríamos decir, que se vuelven zonas calientes en esta Argentina tan conflictiva. Pero mañana es feriado, 24 de marzo, un feriado instaurado por el kirchnerismo, que como me escuchó decir a mí en muchas oportunidades, cuando uno le pregunta a los alumnos, en mi caso los alumnos de la Universidad Católica de Salta, ¿por qué el 24 de marzo? Y dice, para recordar a los desaparecidos. Es decir, que hay todo un relato que está muy bien armado, que lo armó el kirchnerismo, inclusive rompiendo todo, podríamos decir, ese plexo jurídico que tenía la Argentina respecto a los derechos humanos. No obstante eso, voy a recordar que el 24 de marzo de 1976 se golpeó un gobierno que había sido electo por más del 62,5% de los votos, 7,5 millones de votos de argentinos, totalmente legitimado. La viuda del general Perón, que reside en Madrid desde hace muchos años, estuvo presa 5 años, no tiene ninguna causa en la justicia argentina. Y de ese plexo normativo, de la obra que dejó ese gobierno, nadie habla. Por izquierda y por derecha, por eso lo vuelvo a recordar, como una acción de pinzas destruyeron un gobierno constitucional. Nadie recuerda eso. Al 24 de marzo del 76 faltaban 8 meses para las elecciones que ya estaban llamadas. Por eso hoy un día muy especial en este programa, porque quiero compartir con ustedes el primer bloque con quien, además de ser un amigo y estuvo muchos años haciendo la columna internacional de este programa, fue un testigo de los hechos de ese 24 de marzo. Y me refiero al doctor Javier Cornejo, que fuera en ese momento abogado recién recibido y secretario del último secretario legal y técnico de ese gobierno, que fue Julio Carlos González. Todavía lo tenemos entre nosotros, muy mayor por cierto, pero muy lúcido. Ha dejado inclusive una obra muy recomendable para poder entender muchas de las cosas que vive hoy la Argentina, como si esto hubiera sido un presagio de la destrucción. Se dijo en su momento, vinieron a destruir las chimeneas que había elevado el gobierno justicialista, y parece ser que han derribado y destruido la República Argentina. En otro orden de cosas, en la semana, digamos esta pasada, el día viernes, nos enteramos que la justicia de San Luis, la doctora Bono, al igual que una jueza de la provincia de Chaco, dio lugar a un reclamo de inconstitucionalidad que presentó la doctora Liliana Negre de Alonso, quien fuese hasta hace muy poco tiempo senadora nacional por San Luis. Podríamos decir que una bocanada de aire fresco
para aquellos que en la Argentina seguimos defendiendo las dos vidas y que vimos de alguna manera cómo también ayer, corriendo por derecha, hoy por izquierda, son socios de un nuevo latrocinio, los argentinos por nacer. De eso vamos a hablar porque también pasado mañana, el día jueves 25 de marzo, recordamos el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Todavía vigente. Veremos cómo, ojalá que nos deje el tiempo, vamos a marchar desde la legislatura y hasta el Monumento Güemes, como lo hacemos todos los años, y para eso va a estar también gente del Movimiento Provida de Salta. En el segundo bloque, un representante del Centro de Estudios Salta, Mauricio Ortín, porque vamos a hablar también de cómo ese centro de estudios sigue haciendo acciones permanentes, como ha hecho con la película Será Justicia, del cineasta argentino Andrés Paternostro, que además cobró notoriedad justamente porque tiraron por la borda todo el plexo normativo que tenía la Argentina respecto de los derechos humanos. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxi King, calidad y confort. Avenida Rodríguez Durañona 160, Parque Industrial Salta Capital. Teléfonos 0387-428-1961, 428-2999 y 428-2929. Email ventas@sosoliza.com.ar. Maxi King, fabricante de sueños. Muchísimas gracias por los auspicios y ahora sí saludo a mi amigo el doctor Javier Cornejo. Javier, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, buenas noches Andrés, buenas noches a toda la audiencia. Hacía tiempo que no estaba compartiendo tu programa, así que la verdad que un gusto volverte a ver y volver a estar con tu selecta audiencia. Muchas gracias, Javier, porque tuvimos 13 años haciendo la columna internacional, así que estás invitado a volver siempre. Muchísimas gracias. Yo quería particularmente porque mañana es feriado en la Argentina a partir de un decreto del kirchnerismo con el 24 de marzo como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y vos fuiste un testigo, digamos, totalmente activo de lo que fue ese golpe luctuoso de la Argentina y del cual nadie habla. Hablan de las consecuencias del golpe, pero nadie habla del gobierno que se golpeó en el 76 ni hablar del plexo normativo que había dejado. Sí, Andrés, la verdad que he tenido la oportunidad histórica de participar y en forma personal y directa en todos esos años, especialmente el 24 de marzo del 76 también, a posterior de esa fecha también, pero lo más importante fue la participación anterior en el gobierno del general Juan Domingo Perón y con posterioridad el gobierno de su esposa María Estela Martínez de Perón. Haber tenido la oportunidad de formar parte del equipo del doctor Julio Carlos González, quien era el secretario legal y técnico de Presidencia, fue una participación que obviamente en esa época, con mi juventud y mis pocos años, realmente no vislumbré ni logré comprender lo que hoy, ya adulto y habiendo investigado toda la historia con una perspectiva que nos dieron los años y las investigaciones realizadas, más mi vivencia personal de esos años, realmente llego a un convencimiento de que todo es un proceso, si no fueron hechos aislados el golpe del 76, sino que fueron partes de un proyecto de destrucción nacional que se inicia, como ya lo decía Alberdi, con el sistema de la deuda eterna y atroz con que los centros de poder nos sojuzgan desde 1810 en adelante, que empezaron los primeros empréstitos y que realmente el Tratado de 1825 de Libertad, Comercio y Navegación
con el Imperio Inglés, es la verdadera constitución de este territorio, porque realmente todavía como nación no tenemos la definición, porque no tenemos nada que nos identifique como una nación soberana. Ahí nace nuestra constitución de sojuzgamiento verdadero. Y ese proceso se prolonga en el tiempo a través de lo que fue el Plan Canning, un plan para 300 años vista, este tratado que después es ratificado con el Tratado Rocco-Roussillon y rematado con el tratado, o mejor, con los acuerdos de Madrid de 1990 como consecuencia de la guerra de Malvinas. El golpe de 76 entra como una fecha o un hecho histórico dentro de todo este correlato, de este proceso histórico que realmente empieza, como lo sostuvo Alberdi, el creador de nuestra constitución política, por supuesto, tiene escritos que se titulan Estudios Económicos Póstumos, que no los conoce nadie porque no conviene que se conozca, que se sepa lo que decía Alberdi. Empieza sus escritos económicos Alberdi diciendo que los pueblos de América son pueblos pobres que habitan suelos ricos. Y el europeo es una ciudadanía, no unos habitantes como nosotros, una ciudadanía rica que habita suelos pobres. Y que la Europa presta el suelo no al individuo, no al habitante, porque ni siquiera nos trataban de ciudadanos, ni de argentinos, ni de nada, habitantes de un territorio. Presta al suelo el que cuando exige su garantía dineraria pretende ese suelo libre de ocupantes. Y de ahí nace el proceso de desalojo de los argentinos, de desalojo de toda la población que habitaba en estos territorios, con las guerras de la independencia, con las guerras intestinas después, en la cual primero se masacra los teóricamente originarios que vivían en una connivencia y una paz y armonía en el Imperio Español. Desaparece después el gaucho. Tenemos la ida de Martín Fierro, que la vuelta también es otra cosa, pero la ida de Martín Fierro nos ejemplifica lo que era la hidalguía del habitante de nuestras pampas y el habitante de nuestro país, y que también es aniquilado. Después tenemos la inmigración, se nutre el país de sangre europea, se potencia de nuevo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo industrial argentino, surge un GO del cual emerge el general Juan Domingo Perón, pero siempre se habla de Perón, pero se olvida a todo el equipo jurídico y todo el equipo que realmente fueron los creadores de la comunidad organizada, los creadores de la Constitución de 1949, en la cual el ícono es Perón. Pero la cantidad de gente pensante, argentinos, de patriotas de ley, que nutrieron el movimiento nacional justicialista, que hoy perdido como un partido más, partido peronista, pero ese movimiento realmente que apostaba al trabajo, tan es así que el general Perón definió a ese movimiento nacional, lo definió al movimiento obrero, al movimiento trabajador, al que trabaja y produce, como la columna vertebral del movimiento. Nunca hablaba de partido del general. El partido peronista surge después del 1 de julio del 74, después de su muerte, antes del movimiento justicialista, que es ese sentimiento y vocación del hombre de transformar la materia y lograr el desarrollo del valor agregado a la producción, que realmente si había que exportar, exportemos tecnología, exportemos máquinas terminadas, y logra en los años 50 el gran progreso científico, tecnológico de nuestro país. Inclusive en esos años la famosa redistribución, el 50% era del capital y el 50% del trabajo, nunca hubo mayor justicia. Y bueno, y tan es así que llegamos al año 76, en el cual, como bien decías en la introducción, faltando menos de 6 meses para el proceso electoral, es derrocado un gobierno constitucional. Más allá que sea María Estela Martínez de Perón, más allá que saquemos los nombres de los protagonistas de ese momento. Vamos a la parte institucional. Derrocan un gobierno con un pretexto de un teórico rodrigazo,
que fue un reacomodamiento de la economía y de las finanzas de esos años, porque en el 1 de julio de 1974, fíjate la casualidad, y fíjate no la casualidad, sino la causalidad y la incidencia de las élites, de los poderes mundiales, que el 1 de julio de 1974, el día del fallecimiento del general Perón, el mercado común europeo cierra a las exportaciones de carnes argentinas. El mismo día. Ese día. O sea que es un símbolo, no sé si hablar de masonerías o masónicos, pero son fechas que nada se eligen por casualidad. ¿Qué produjo el cierre de carne, de las exportaciones de carne del mercado común europeo? Una similitud de que si hoy China deja de comprarnos soja. Claro. ¿Qué pasó? Y bueno, era el yunque que se imponía al país para que tome deuda externa. La deuda que dejó la NUCE fue de 5.122 millones. Y es la misma. La misma deuda es la que el 24 de marzo de 1976 deja el gobierno de Isabel Perón, habiendo atendido los pagos de los intereses de toda esa deuda de la NUCE. Una deuda que no condicionaba el crecimiento de la Argentina. Se extorsiona al pueblo argentino, se extorsiona a los gobernantes que estaban en ese momento al frente del país para que tomen crédito externo e ingresen al Fondo Monetario, cosa que el gobierno se niega. Esa negativa, cierre de las exportaciones, produce lo que se llamó el famoso Rodrigazo, que realmente fue un reacomodo de la economía, no de la finanza, De la economía. un reacomodamiento de la economía a efectos de paliar esta situación sin caer en el cepo de la deuda externa. No obstante, el 24 de marzo termina el gobierno constitucional por este golpe. En el país teníamos, después del Rodrigazo, el 5% de pobreza. Bueno, estos datos acabas de hacer, además te agradezco, Javier, porque en el poco tiempo que tenemos, una síntesis de la historia, te diría, de lo que le pasó a la Argentina, cuando hablaste recién de Alberdi, cuando hablaste de este proceso que nos lleva hoy a una Argentina que está destruida. Pero además no solamente había un 5% de pobreza, todavía quedaba una burguesía nacional que funcionaba, claro, pero como no, parte de la capacidad del país estaba intacta. La capacidad económica del país estaba intacta. La fábrica funcionaba, teníamos siderurgia, estaba el torno Zapla, fabricaciones militares, seguimos la fábrica de aviones, los trenes funcionaban bien, teníamos todas las cuencas petroleras nuestras. Es decir, que mal o bien la administración que hacía el Estado de sus bienes, ferrocarriles, yacimientos petrolíferos, no vamos a entrar en ese análisis porque es para largo, para rebatir cualquier privatización que me quieran imponer. Todo funcionaba en el país, era un país creciente y sobre todo la voluntad de trabajo incorporada en la mentalidad de todo argentino, que nos creíamos porque éramos el lema que impuso el general Perón, de Argentina potencia. Todos éramos orgullosos de ser argentinos, íbamos a cualquier lugar del mundo y éramos orgullosos de ser argentinos. Incluso estábamos adelante de Brasil como primer país en Latinoamérica, ¿no? Por eso creo, Javier, acabas de hacer una gran síntesis. Yo quiero recordar que además ese 24 de marzo del 76, vos estabas en la Casa Rosada y caíste preso. Estuviste 8 meses en los buques de la Armada, con simulacro de fusilamiento. En definitiva, si algo siempre lo hice público, no caíste en la trampa de la izquierda, porque hoy, digamos, martes seguramente hay programas, mañana miércoles feriados los habrán, que tergiversan toda la historia, solamente hablan de las consecuencias de ese golpe luctuoso que por izquierda y por derecha tuvo cómplices al ala liberal del ejército y a Montoneros y ERP como parte de la destrucción de ese gobierno. Y hoy muchos de ellos forman parte del gobierno kirchnerista, del pasado inclusive anterior y de este. Es decir, de eso nadie habla. Claro, de eso nadie habla porque toman una foto del momento de acuerdo a la óptica o ideología del fotógrafo. Pero la historia es un proceso, no es una foto.
es una película que a veces hay que ver la película de atrás para adelante para poder entenderla. Y realmente, en el gobierno justicialista, no, ya en el gobierno de Onganía, empieza a gestarse y empieza el movimiento armado de la izquierda, de la ideológicamente izquierda, que termina hoy con el triunfo. El triunfo de la izquierda, sí, que fue una batalla de contención y que el golpe del 76 fue simplemente para reacomodar las cosas, sacar a los elementos nacionales y los elementos patriotas que teníamos en nuestro país, sacarlos de escena, dejar que florezca y que suba todos los hijos de la generación que participaron en los 70 y sean hoy los gobernantes en función de una ideología, resentimiento, de aniquilación de la derecha de la pinza. Sí, de la derecha de la pinza. Sí. Habiendo tenido la derecha de la pinza del año 76 al 83, el cumplimiento de la función. Primera función, elevar la deuda externa que tenía Argentina de 5.000 millones a 46.000, 47.000 millones, con la gestión de Martínez de Oz, a la cifra terrorífica que llegamos hoy de 400.000 millones. Saquemos los ceros saquemos 6 ceros y nos queda el 4 que queda más o menos la... Quiero, Javier, en estos últimos minutos que quedan, escuchar un pequeño video de Ricardo Iorio, que es un hombre que viene del rock pesado, pero hizo unas palabras muy lindas respecto de Isabel Perón y que queremos compartir, porque qué injusta que es la Argentina, ¿no? La presidente fue Estela Martínez de Perón, fue la primer presidente mujer de nuestra Argentina, legitimada totalmente con los votos, sigue exiliada en Madrid, se comió 5 años humillada, digamos. Y como bien dijiste, sin una sola causa. Sin una sola causa. Ni siquiera causa, ni una sola denuncia de corrupción. Escuchemos lo que decía Ricardo Iorio de Isabel Perón. Nadie dice que la señora presidenta Isabel Martínez de Perón, que bombardeó un barco justamente en las costas de Berisso, que traía 70 toneladas de armamento desde Inglaterra para los montoneros. Parecía, y aparte no es lo mismo ser la esposa de Mick Jagger cuando inventó Satisfaction, a ser la esposa de Boy George cuando está juntando papeles en una plaza para pagar una deuda con la sociedad. Yo creo que fue la persona... Yo creo esto, mire amigo. Hoy creo lo que antes no creía que iba a creer, porque el hombre, si piensa lo mismo hoy que hace 20 años, es un pelotudo. Y la vida es constante información. Informarse. Yo creo que la desgracia de la nación fue dada en la muerte de Rucci, porque como los servicios de inteligencia no sabían que habían alquilado esa casa, no murieron el chofer. La primera persona, la primera presidenta de todas y todos los argentinos y el planeta fue esa señora, que estuvo 6 años presa. Sí. Fue la primera persona que hizo una reunión de gabinete en la Antártida. Fue la persona que le dijo al señor Lavaquet, cuando era diputado, que fue su abogado, tenía 24, 25 años, ya tenía 7 hijos, le dijo: ¿qué va a pasar, señora? Dijo: vienen a destruir las chimeneas que levantó Perón. Porque no olvidemos, Perón no es el pasado, amigo, Por eso no me gusta cuando la gente dice: los peronistas, no, estos se creen peronistas. ¿No ves que dicen Evita Montonera? Agarrame la chota de primera. El izquierdismo peronista es el helado caliente, muchachos. Basta. Bueno, ahí escuchábamos realmente qué maravilla. Ricardo Iorio, la verdad que me saco el sombrero, no solo en este reconocimiento, un hombre que nos viene acompañando en el campo por la vida, por la familia, por los valores, y él un rockero conocido, ¿no? Está bien, para dar una tónica distinta. Una tónica distinta. Antes de terminar,
porque tiene que ver con lo que está pasando. Quiero compartir con ustedes un pequeño video respecto de lo que está pasando en la Patagonia, lo que está sucediendo hoy con la ministra Sabina Frederick, puesta por Berbisky. Antes del video, hagamos la aclaración. Sí. Lo que pasó en Tucumán en los años 70 es hoy, usando en forma ideológica y terrorista a nuestros originarios, que no son nada de originarios porque todo su centro está en Londres. En Londres, Liverpool, para precisar. Calle Bristol, uno busca indigenismo de Gran Bretaña y va a encontrar todos los datos. Ahí vemos cortito de qué estamos hablando. ¿Quiénes prendieron fuego la Patagonia? Si se confirman las recientes pruebas exhibidas por el ex gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnec, se comprobaría que se trata de un atentado de la RAM. ¿Qué es la RAM? Es una organización violenta que tiene como objetivo la reconstrucción del llamado mundo mapuche. Su intención es apoderarse de manera ilegal de tierras de un valor incalculable. Este grupo opera en Chile hace años, generando problemas gravísimos en ese país, y trajo a Argentina los mismos métodos y los mismos objetivos. Para construir la nación mapuche, su táctica es muy sencilla: ocupar la mayor cantidad de territorio posible y escindirlo del Estado argentino y del Estado chileno. Este mapa clarifica cuáles son las tierras que pretenden recuperar. Desconocen todas las autoridades nacionales y provinciales, y muchas veces quemaron banderas argentinas e hicieron simulacros de fusilamientos. La RAM utiliza métodos sumamente agresivos: usurpaciones, incendios de tierras y amenazas. En Villa Mascardi, por ejemplo, los vecinos e incluso los guardaparques debieron retirarse de la zona y ver con impotencia cómo les incendiaban o saqueaban sus propiedades. Todo esto, por supuesto, no es posible sin la asistencia de la política. El principal actor es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de Magdalena Odarda. El INAI es el encargado de hacer los relevamientos y llevar adelante el registro de comunidades. Ellos reconocen indirectamente a la RAM y protegen su actuación. Si estos grupos violentos cometen delitos, la solución que aportan son mesas de diálogo, en lugar de aplicar sencillamente la ley. A ello se suma Sabina Frederick, ministra de Seguridad, quien, por ejemplo, prefirió denunciar a las víctimas de las usurpaciones y no a los victimarios. Sin el apoyo del Estado, brindando alimentos, herramientas e insumos, la consolidación de estas tomas no sería posible. De esta acción, estos políticos son partícipes necesarios, y la justicia aún los investiga por el delito de traición a la patria. Los incendios intencionales han destruido bosques nativos de cientos de años. ¿Es casualidad que nunca haya aviones hidrantes ni herramientas para combatir los incendios? ¿Es casualidad que nunca se haya implementado el Plan Nacional de Manejo de Fuego? Cuando veas arder una llama, ya sabes la verdad. Bueno, ahí veíamos, Javiero, realmente tremendo. 2 muertos, 7.000 hectáreas de bosques quemados intencionalmente. Perdón, 500 casas. ni un detenido, ¿no? Ni un detenido. Bueno, nada más y terminamos con este bloque, pero la reflexión la acabas de hacer antes de ver este video, pero hacemos una sinonimia. En el año 74, ERP en Tucumán, Montoneros tomando el regimiento 29 en Formosa, Manchalá el 28 de mayo, finanzas internacionales que avalaban esto, para que el que está del otro lado saque sus conclusiones. Hoy tenemos el principal asesor de Alberto Fernández de Kirchner es Horacio Berbisky. La ministra de Seguridad puesta por Berbisky, Sabina Frederick. Y el ministro de Medio Ambiente convalidando lo que está haciendo el INAI en el sur y lo que está pasando con los incendios. No apareció ningún avión hidrante, me refiero a Cabandier, para que saquen conclusiones los que están del otro lado. Ese es el futuro que nos espera, el incendio de todo un país que fue una potencia. Gracias, Javier, gracias. Vamos a una pausa. Enseguida ya está aquí para hablar de esa década también y de lo que está haciendo el Centro de Estudios Salta para reivindicar, por lo menos a partir de esa película, Será Venganza. Va a estar con nosotros Mauricio Ortín. Extendimos el plazo del pago anual de tus impuestos. Ahora tenés tiempo hasta el 10 de marzo para aprovechar estos beneficios. Consulta bases y condiciones en municipalidadsalta.gov.ar. Municipalidad de Salta. Continuamos con más Salta Política. En esta previa que estamos haciendo al 24 de marzo, estoy con Mauricio Ortín, profesor de filosofía y miembro del Centro de Estudios Salta. Mauricio, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Andrés, gracias por invitarme. Bueno, en la previa al 24, el Centro de Estudios Salta viene haciendo un trabajo realmente muy importante. Han financiado este documental, creo que ha sido clave para poder mostrar la falsedad
de una parte de la historia inventada por el relato kirchnerista, que entre otras cosas ha demolido con todo el plexo normativo histórico que tenía Argentina. Sí, así es. En Será Venganza nosotros advertimos al respecto, ¿no? Pero, digamos, no solo el kirchnerismo, sino toda la clase política ha, digamos, abonado para este 24 de marzo del 76 como fecha, digamos, ritual del relato, del mito. El mito se actualiza con el rito. Y el rito es el 24 de marzo, que es el día más importante de los feriados nacionales para el gobierno. Y realmente el 24 de marzo, la fecha esa y lo que sucedió ese día ha sido totalmente tergiversado. Porque es verdad que hubo un golpe de Estado, pero la mentira está en que ese golpe de Estado fue el que comenzó con la represión. Eso es falso. La represión la comenzó el gobierno peronista y lo hizo ante un ataque artero a la sociedad y al Estado y al gobierno constitucional de bandas terroristas que querían hacerse del poder. Ahí yo traje un documento histórico de Santucho, el 28 de junio de 1973, o sea, 2 meses de haber asumido el gobierno peronista. Él hace una conferencia de prensa clandestina y el periodista Villarroel, ¿te acuerdas? Le pregunta si ellos van a deponer las armas o si van a seguir secuestrando y matando militares. Bueno, Santucho dice claramente que por el momento no va a atacar al gobierno de Cámpora, todavía estaba Cámpora, pero sí a las Fuerzas Armadas, porque para él son contrarrevolucionarias y ellos son la guerrilla. Y hay que decir que en todo ese periodo, que va del 25 de mayo al 73, el ERP nunca abandonó las armas, atacó al Comando de Sanidad, atacó Monte Chingolo, y Montoneros al poco tiempo se enfrenta con Perón. Eso te quería preguntar, porque en realidad recordemos que a los pocos días de asumir Perón su tercera presidencia, Montoneros asesina a José Ignacio antes de que asuma. Al cual todavía, digamos, bueno, claro. El 22 de septiembre le tira un cadáver, dice. Operación Traviata. Claro, dice, le tiramos un cadáver al viejo para negociar. Pero más que el gobierno peronista era la izquierda infiltrada, ¿no? En ese sentido. Exacto, era la izquierda, y eso de peronistas tenía muy poco, digamos, nada, pero estaban infiltrados y le declaran la guerra al gobierno constitucional. Y Perón responde. Y el gobierno peronista responde de 2 maneras, por izquierda y por derecha. Porque ¿te acordás que después crea la AAA y también ordena al ejército argentino en Tucumán que aniquile la subversión? ¿Te acordás después del asesinato al general Gay, a Hilda Casó de Gay, que era su mujer, y al Roberto González? ¿Fue en enero o en febrero? Eso fue el 19 de enero del 74. Que fue, creo que en azul, concretamente. Fue en azul, y Perón hace un discurso vestido de general y hace una carta a todos los comandos y dice, en una parte, a estos psicópatas los vamos a exterminar uno a uno para el bien de la República. Y a los 2 días llama a los diputados de la tendencia, a los montoneros, y les dice que tenían que deponer las armas porque los iban a perseguir con o sin la ley, porque aquí no estamos de monigotes, le dijo Perón. Son 7 u 8 diputados nacionales que se van del bloque. Sí, el único que queda vivo de eso es Kunkel, a los demás mueren porque eran terroristas, ¿no? Sí, eran terroristas. Y bueno, lo que hay que tener aquí es el planteo que tiene el marxismo, los infiltrados montoneros marxistas dentro del peronismo y el ERP. Sí. El planteo de ellos es hacer la revolución, y la revolución consiste en implementar una dictadura totalitaria, genocida, que elimina a aquellos que se le oponen. Eso no solo lo dicen, eso está expreso, eso sino habían comprado, lo hacen. La Revolución Cubana, y como dijo en el bloque anterior el doctor Javier Bernejo, con 5 o 6% de pobreza, igual intentaban hacer la revolución. Bueno, hoy que tendría que hacer, ¿no? Con 50 de pobreza. En Cuba se hace la revolución cuando Cuba era uno de los países más prósperos de América Latina. No había pobreza. Pero lo que voy es, el 24 de marzo es la fecha
que han impuesto a los perdedores, que ha impuesto el terrorismo, que perdió la batalla, y que los políticos nuestros, te saco a vos que siempre estás en esta línea que nunca abandonás, aceptan, ¿no? porque son cómplices, no dicen lo que ha sucedido. Entonces toman de chivo expiatorio a las Fuerzas Armadas. Además, las Fuerzas Armadas no hicieron el golpe, fue la cúpula. Yo era soldado en esa época, no tuve nada que ver en el golpe, ya te digo, no voy a decir que alguien me persiga por ahí. Es decir, las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas hizo un golpe de Estado, es verdad, pero no comenzó ahí la represión. La represión había comenzado antes porque la guerra la iniciaron los terroristas. En los 70. Y había que responder. El 25 de mayo liberan las cárceles. La masacre de Ezeiza es cuando Perón vuelve a la Argentina por segunda vez, y después entramos en una vorágine de atentados y de asesinatos. Yo me acuerdo antes del 24 de marzo del 76 lo que era Salta, y esto era un caos, todos los días mataban a alguien, una bomba aquí. No es que veníamos en el paraíso. Es cierto que en el momento en el cual vuelve Perón a la Argentina, ya la Argentina tenía una conflictividad digamos, social y política. Pero él venía venía a apaciguar. A apaciguar. Y los montoneros lo que querían era el poder. Es decir, decía la revolución en paz y los otros de... No, los otros querían el poder. Querían que el viejo ya se moría, pero claro, no solo había montoneros, había sindicalistas, había peronistas viejos, todos eran parte de... Y ellos querían sacarlo a todo, ¿y qué hace ellos? Es bueno recordar cómo hoy la actual vicepresidente y ayer presidente Cristina Fernández de Kirchner siempre lo ha denostado, siempre ha hablado muy mal de Perón, ¿no? Claro. Y jamás ha reconocido ese... Perón, como buen militar, defendió las Fuerzas Armadas. Él las defendió y nunca se puso del lado de los montoneros ni de los demás. Por eso lo de mañana es muy triste, esto que vos decís, la complacencia de toda una dirigencia que no fue capaz nunca de pensar en otra cosa. Pero el peronismo tiene mucha responsabilidad, porque este 24 de marzo, el día 24 de marzo, Día de la Memoria Histórica, comenzó con un proyecto de Duhalde y terminó con el de Kirchner. El peronismo tiene que asumir que ellos combatieron a la subversión y no ponerse en víctimas y decir que son los militares los culpables, porque eso es mentira. Hay desaparecidos, hay muertos, hijos de madres de Plaza de Mayo, muertos antes del 24 de marzo. Ahora las madres no dicen nada. Lo más grave es que figuran en los famosos estos de la memoria. Claro. Muchos que combatieron y que fueron asesinos de la democracia. Santucho figura Santucho. En los parques de la memoria, famosos. Figura Santucho. Sí. Y para terminar, porque tenemos poco tiempo, algo para mí muy importante. Creo que el documental Será Venganza habla justamente de ese plexo normativo. Existió la Cámara Federal en su momento para poder combatir dentro de la legalidad al terrorismo. Eso quedó destruido. Obviamente, bueno, cámpora mediante. Por eso, fíjate que le pusieron de nombre la cámpora, un hombre que además fue echado por Perón y totalmente denostado, creo que así fue. Por no le había hecho cámpora en su momento. Pero el documental Será Venganza, lo que muestra es el sufrimiento de los soldados que están siendo perseguidos, que le están violando los derechos humanos, que los meten presos sin pruebas. Yo siempre pongo el caso de un salteño, de Julio Flores. Sí, Julio Flores. Tenía 19 años, era cabo, recién salido de la escuela aeronáutica, y apareció en una lista, supuestamente una lista, y 3 jueces le dieron prisión perpetua. Se está pudriendo en una cárcel. Increíble. Prisión, y él estuvo 2 años nomás en el ejército, porque después pidió la baja porque se fue como mecánico de avión a trabajar por el mundo. Vino un día, lo agarraron, había aparecido, eso es todo, apareció prisión perpetua. Vamos a ver muy cortito, creo que es 1 minuto y medio, lo que decía justamente el general Lawel, muy reconocido yo creo en el campo de lo nacional, respecto de este documental. La verdad no está planteada públicamente. Están presos por decisiones políticas, son presos políticos. Es un negocio monstruoso el que hay.
La política de defensa del Estado ha sido reemplazada por la política de derechos humanos. No puede ser que nos impongan dictámenes inventados por conveniencia política. Yo peritaba para los organismos de derechos humanos. Cuando yo comencé a decir que estaban violando los derechos humanos ellos, entonces me pusieron de lado. ¿Y qué es lo grave? Que ellos están avalando juzgamientos irregulares, están avalando procesos irregulares. Y eso es un delito, porque lo está haciendo el Estado. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Bueno, ahí veíamos, Mauricio, el documental. Sí, muy bueno, cortito. gran Recomiendo que lo busquen en YouTube. Será Venganza. Ojalá que en algún momento de nuestra historia, y mientras más rápido mejor, podamos desmontar el relato y la mentira que justificó esta parte de la destrucción. Insisto, que ayer por derecho y por izquierda destruye a Argentina. Yo diría que los políticos deberían comprometerse con las Fuerzas Armadas, están destruidas. Las han tildado de genocidas y ese mote nadie se anima, nadie, ningún partido político. Manchalá mediante. Gracias, Mauricio. Gracias a vos. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con dos de las mujeres pro vida de Salta, porque este jueves una nueva marcha por el 25 de marzo, recordamos el Día del Derecho de los Niños por Nacer. Y continuamos con más alta política. ¿Qué programón hoy, no? En la previa del 24 de marzo y en la previa del 25, porque vamos a conmemorar el Día del Derecho de los Niños por Nacer. El derecho que este gobierno y parte del anterior tiró por la borda. Mariana Bento, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se están preparando todos los Provida de Salta para pasado mañana, recordar una vez más este país siempre le dijo sí a las dos vidas? Sí, a partir de un decreto que firmó el expresidente, el doctor Saúl Menem, en 1998, después de una reunión que tiene con el Papa Juan Pablo II, y a él reafirma el derecho a la vida de los niños por nacer, y se hace responsable el Estado de la asistencia y la defensa de los niños más inocentes y frágiles, y sobre todo de las mujeres vulnerables embarazadas. No se animaron a revocar el decreto. Claro, no, aparte ahora, fue el primer país en el mundo que sacó el Día del Día de los Niños por Nacer. Sí, ¿no? El primer país. Después contagió a otros países de Latinoamérica y después también a España y no me acuerdo si era, no me acuerdo el país, pero son tres países. Lo incorpora Andrés, pero hay otros países que no lograron incorporarlo porque más allá del pueblo y la presión de los movimientos pro vida, el Estado no lo asume, no lo asume como un derecho o como un día especial como tiene que ser. Fíjate que estamos muy dentro de la tristeza que nos trae que el Estado argentino convalide la muerte de los inocentes en los vientres de las madres. Sobre todo, fíjate que, Mariana, que es como algo
muy fuerte, ¿no? En la provincia de San Luis nos enteramos que una jueza de apellido Bono dio lugar a la demanda que presentó Liliana Negre de Alonso, que fue a la sazón senadora nacional por San Luis, una gran defensora de la vida. ¿Es una esperanza que en las provincias pase esto? Por supuesto. Acá en Salta también el doctor Sergio Bustos, él hizo una denuncia no solo a la ley, que no tiene rango de ley esto, sino a todos los diputados y senadores que votaron a favor de la ley del aborto. Ajá. Y así se pronunció Tucumán y estamos trabajando con todas las provincias con una serie de amparos. Claro, bueno, Chaco lo tuvo también. Claro, o sea que sí hay una esperanza y estamos con la batalla legal y por el lado nuestro de los providas militantes, la presión social, que para mí es muy importante la convocatoria este 25, jueves 25, a las 17 horas en la legislatura y marchamos al monumento a Güemes. Va a ser muy lindo porque va a empezar con animación de jóvenes providas, haciendo alabanzas a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen María, porque lo que quería decir también que el 25 de marzo es el día, para el calendario cristiano, el día de la Anunciación del Arcángel San Gabriel a María, diciéndole que ella iba a concebir al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, por eso es también que el Papa lo declara también como el Día Internacional del Niño por Nacer. La verdad que es muy grande, ¿no? La expectativa que hay cuando aparecen estas demandas y hay jueces que se animan, porque a mí me encantaría ver en Salta que los jueces, que conozco muchos y que sé que además son pro vida, se animen a decir sí, valoramos la vida y no quedar sometidos a un poder político que va a pasar. Va a pasar. Qué feo que termine, ¿no? La vida, a veces digo, un magistrado y que no tenga las agallas necesarias, no solo para hacer justicia, ¿no? Que es lo que falta en Argentina, pero en este caso la vida de los niños por nacer. Es tremendo, Andrés, pero yo creo que estamos concientizando. Esto es un trabajo, no sé, de día a día, porque sabemos que el poder y qué es lo que está detrás del aborto, las multinacionales millonarias de la muerte, ellas son las que imponen las agendas del gobierno. Como fue Planet Parenthood, la abortista más grande, con su casa FUSA, que es Fundación Huésped en Buenos Aires, con millones de dólares. Porque siempre decimos, Mariana, que este globalismo versus los soberanistas, nos quieren pocos, nos quieren pobres y sin identidad cultural y con todos los recursos naturales dispuestos para algún día venir por ellos. Así que, como dijo Javier Cornejo al principio del programa, esto es parte de este mismo plan de destrucción de la Argentina, ¿no? Sí, así que invitamos a todos los salteños a que el pasado mañana, jueves 25, a partir de las 5 de la tarde, ojalá se sumen que nos acompañen, poder caminar desde la legislatura hasta el monumento a Güemes. Sí, ahí tendremos nuestros oradores, doctores, licenciados en teología y bueno, y provida. O sea, que se pronuncie también el pueblo. Esa era la idea para mí. Lo que más me interesa es convocar a los ciudadanos. Que se animen a expresarse con sus banderas, sus pañuelos celestes, así lo haremos. Gracias, Mariana. Y nosotros vamos a un pequeño corte, porque en el próximo bloque toda la comunidad evangélica de Salta, de la Argentina, ha acompañado esta defensa de las dos vidas. Va a estar con nosotros Karina Guari hablando de cómo sumarse, cómo hacer para seguir trabajando en pos de la vida, en contra de la cultura de la muerte. Maxi King, calidad y confort. Avenida Rodríguez Durañona 160, Parque Industrial Salta Capital. Teléfonos 0387-428-1961, 428-2999 y 428-2929. Email ventas@sosoliza.com.ar. Maxiquín, fabricante de sueños. Y continuamos con más alta política en esta previa
del 25 de marzo, donde vamos a celebrar el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Estoy con Karina Guari, de la Iglesia Evangélica acá en Salta, y una gran defensora de la vida, la familia y los valores. Karina, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Andrés, y bueno, saludamos a toda la audiencia que nos está mirando. Y sí, es verdad, ¿cómo no decir presente, ¿no? En un día tan importante como es el 25 de marzo? Realmente queremos estar allí presentes porque consideramos muy fundamental hacernos visibles, ¿no? Hacernos ver que hay una comunidad también, más allá que sea evangélica, católica, sí, hay una comunidad que nos unimos en un solo sentir, y es en defensa de la vida, Andrés. Así es que es muy importante que ese día estemos también presentes, las iglesias evangélicas de Salta, las invitamos, porque yo creo que este es el tiempo donde tenemos que unirnos, Andrés. Sobre todas las cosas, unirnos y mostrar una sola bandera, que es la bandera de la vida, una bandera que defendemos nosotros desde la palabra de Dios, que tiene fundamento cristiano. Y yo creo que la humanidad entera se está olvidando de este punto tan importante, ¿no? Que ha sido Dios el creador de la vida, ¿no? El dador de la vida, y Él es el único que determina la vida y determina la muerte. Yo creo que son tiempos muy peligrosos, donde se está cruzando estos límites, que por ahí estuve viendo muy tristemente los hechos que han pasado recientemente en la catedral y todo el atentado terrible que hubo. Es como parte, ¿no?, de algo parece diabólico. Tremendo, de no creer esta población, esta gente que, más allá de no tener ningún principio cristiano, pero pasar al vandalismo, con qué necesidad agredir, con qué necesidad mostrar tanta violencia, ¿no? Y en Salta, tristemente en nuestra provincia. Karina, es tan así que por eso yo digo qué bien que vos con tu fundación, con mucha gente que trabaja, sabiendo que justamente vos dijiste, Dios es el que da la vida. Y fíjate que nuestro plexo normativo, la Constitución argentina, porque en el artículo 75, inciso 22, aunque el 23 también, como suscribe al Pacto de San José de Costa Rica, dice que la vida comienza en la concepción y hasta la muerte natural. Ahí es como diríamos, ¿no? Esto inclusive para evitar lo que hoy están haciendo en Europa con la eutanasia. Es decir, es un momento de caos donde se está poniendo en juego inclusive nuestras raíces cristianas. Mirá qué tristeza, ¿no? Profunda, porque en realidad siempre digo, para mí traspasa hasta incluso las creencias. Esto tiene que ver con algo muy superior, con algo que hoy la gente ha eliminado y obviamente sigue eliminando lo que es la palabra de Dios, no como una religión, Andrés, porque, a ver, a Dios uno lo puede vivir de distintas maneras, pero creo que una manera que por lo menos en lo personal yo he encontrado, y yo sé que mucha gente lo ha hecho, es como un estilo de vida, ¿no? Por eso me parece lo más absurdo cuando escucho que quieren separar la Iglesia del Estado. Claro, me parece totalmente incoherente, me parece muy desafiante incluso al poder de Dios. Yo creo que la gente, Andrés, y la humanidad entera está perdiendo y ha perdido temor. No hay temor, no hay temor de nada. No digo miedo, voy a decir temor, porque no hay respeto y creen de que Dios, no sé, lo podemos separar tranquilamente de nuestras vidas. Da la sensación como que, ¿no? Bueno, fíjate que el mismo presidente Fernández fue el que estimuló esto de la ley del aborto. Yo digo, no solo no hay el santo temor de Dios, como decimos los cristianos, sino desde lo más simple, desde la humanidad más simple, que es entender que ya de por sí hay que tratar de ayudar a las madres que en estado de vulnerabilidad viven la pobreza que vive hoy en la Argentina, a esto agregarle muerte. Es tremendo esto. Esto puede causar la ira de Dios también, ¿no? Pero que lo está causando sin ninguna duda. Dice que la palabra de Dios, que Dios es tardo para la ira, ¿no? Pero en algún momento hace justicia. Creo que muchos estamos esperando esa justicia, pero eso ya lo va a determinar Dios. Hablando de lo que recién dijiste, nos estamos organizando desde la Fundación Lazo con Propósito, que próximamente Lazo la vamos... con Propósito. Sí, es un nombre que yo creo que
que hasta el mismo Dios lo puso en el corazón, porque va entrelazando, entre que vamos conociendo a personas y caminos, vamos entrelazando un tejido bastante lindo, importante, con estos valores, ¿no?, cristianos. ¿Cuál es la acción que va a llevar adelante Lazos con Propósito? Estamos trabajando con proyectos muy fuertes que tienen que ver con asistir, contener, orientar, ¿no?, a las adolescentes, madres con embarazos precoces. Ajá, inclusive vamos a trabajar y vamos a ver la manera de llegar a las alumnas, ¿no?, que han decidido en este caso tener al bebé, claro, pero nosotros fuertemente y visiblemente ayudando en todo, en la asistencia, claro, en lo emocional, qué bueno, en los vínculos, ajá, en todo. Próximamente vamos a trabajar. En las redes sociales para este trabajo, ¿hay algo que diga, bueno, Karina Uguari se la encuentra, o en una página de Facebook, en Instagram? Bueno, sí, no uso mucho, pero en Facebook seguro que estoy, ¿sí?, y muy activa. No, digo porque, bueno, la gente que está mirando dice, ay, bueno, me quiero conectar con Karina. No, pero desde ya dejamos los teléfonos, sí, estoy pendiente del teléfono, y además vamos a crear obviamente la página de la Fundación, ajá, apenas la tengamos habilitada. Y el que te está escuchando ahora, ¿puede sí, buscar Karina Uguari en el Facebook? Totalmente que sí, así, tal cual, Karina Uguari me va a encontrar. Siempre hay un canal abierto, ¿no?, una ayuda, unos oídos que de repente hace tanta falta, ser escuchado. Qué bueno, ser escuchado, me gusta, y me voy con esta última frase. Es importante ser escuchado, ¿no? Realmente, ¿cuánta gente que necesita ser escuchada? Y en un país, insisto, que tiene todo para poder crecer, y la dirigencia política parece que no se da cuenta, o peor, ha hecho cosas tremendas, dar impunidad a aquellos que han delinquido, que han sido corruptos. Nadie habla de la cultura del trabajo, nadie está hablando de la producción, nadie está hablando de cómo hacer para que una persona pueda ser emprendedora, para bajar los impuestos, que es la carga impositiva más alta de toda América. Bueno, esta es la Argentina que vivimos, la del 50% de pobreza y la del 25% de desocupación, pero además la Argentina que le han metido aborto encima. En el medio de ese contexto vamos a seguir trabajando con mujeres como Karina Uguari, como recién que estaba Mariana Bento, y tantos otros que se suman de a poquito a tratar de dar un paso para adelante. Yo agradezco a todos los que vienen acompañando los procesos de cambio, los que pensamos en la patria, los que pensamos en la Argentina, los que pensamos en que la soberanía política hoy se expresa en nuestra soberanía demográfica. Y a los que mañana van a estar, digamos, como feriado, recordarles que se volteó un gobierno constitucional y que la expresidente María Estela Martínez de Perón sigue estando en Madrid como ignota, no recordada, o peor, demonizada muchas veces, cuando ha dejado un plexo normativo realmente importante, como nos lo explicaba en el primer bloque Javier Cornejo. Por eso nos corrieron por derecha y por izquierda, fagocitando esa Argentina que pensó que era potencia. Yo no pierdo las esperanzas. Hay muchos argentinos de todos los sectores políticos que quieren un cambio, que quieren algo distinto, que quieren ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos crecer, desarrollarse y morir en esta bendita patria que Dios nos dio. Que tengan una linda semana. El 25 de marzo, que es jueves, pasado mañana, los espero a todos a las 5 de la tarde en la legislatura para caminar juntos hacia el Monumento Güemes, para decirle una vez más que Salta defiende las dos vidas. Chao, buena semana.